aspectos. Lo primero, del trabajo que han realizado en cuanto al proyecto. No se olviden que dentro del proyecto ustedes deberían especificar las tareas, es decir, el tipo de planificación que tenían trabajando. Entonces, dentro de lo que viene a ser el proyecto, vamos a ir actualizando el siguiente contenido para que ustedes puedan ir ya trabajando dos aspectos. El primero, dentro del proyecto, la parte de los requisitos. En la parte de los requisitos ya se tiene que ir avanzando las historias de los usuarios y ver las tareas que ustedes han indicado en los sprints. He visto en los proyectos donde están prácticamente ya incluidas las tareas. En algunos trabajos no he podido verlo porque no lo han presentado, no sé qué es lo que ha ocurrido, pero no hay su tablita. Entonces, sobre ese tipo de especificación necesitamos colocar primeramente lo que vienen a ser las historias de los usuarios, porque ya se tiene que comenzar con la implementación del primer sprint, ¿ya? Entonces, todo eso lo vamos a hablar hoy día. Le voy a mostrar la tabla de contenido, lo que ustedes van a ir ya avanzando. El segundo aspecto es que se aproxima su primer examen parcial. Comentarle lo siguiente: dentro del primer examen parcial, ustedes tenían que ir presentando su avance. Hasta la primera presentación, un buen porcentaje de estudiantes lo presentó sin problema. Pero en este receso que hubo, no lo presentaron. Pese a eso, fíjense, parece que ustedes no ven ni la plataforma. Yo le di un plazo, le amplié el plazo hasta el día de ayer. Entonces estaba abierto hasta el día de ayer, incluso le dejé ahí un mensaje con un comentario especificando de que ustedes podían presentar hasta el día de ayer el avance de su documento. Lo que sucede es que ustedes no me pueden venir el día de la presentación así nada más con su trabajo. Se tiene que ver el avance que usted va haciendo, digamos, no puede ser como una magia, aparece su trabajo el 100% el día de la presentación. O sea, sí o sí tienen que enviar ustedes su trabajo. No puede ser de que nunca han enviado y empiezan a presentar la última presentación, porque todo será validado. Entonces, no hay eso de que usted se presenta en el final y no presentó anteriormente. Todos los documentos de respaldo deberían estar trabajados dentro de la semana que se les dio, ¿ya? Entonces, ese sería el segundo aspecto para poder verlo. El tercero, hablamos de la parte de arquitectura. Entonces, para el proyecto se va a exigir que ustedes me hagan la arquitectura del diseño, tanto de UML como del modelo C4. Para la parte del examen, yo le doy de forma opcional. Si ustedes quieren, utilicen UML, presentando los dos modelos, tanto en la parte lógica, que viene a ser el diagrama organizado en capas, para que ustedes lo puedan colocar, y en la parte del diseño físico, para que ustedes puedan ya incluirlo, sería la parte del modelo de despliegue, para que ustedes especifiquen toda la estructura física de servidores, cliente y todo lo que están utilizando, para que pueda ser representado y se pueda ver las características en cuanto a este tipo de visualización. Entonces, esa sería la parte donde se recomienda, ¿no? En la parte del diseño, que es el más próximo, que es lo que ustedes van a presentar la próxima semana. En realidad, el próximo jueves es la presentación del parcial, ¿ya? Del primer examen parcial. No se olviden que este lunes prácticamente se cierra todo lo que, los documentos finales que serán presentados. No se olviden que los que no presentan hasta el día lunes
no están habilitados para el examen del día jueves, ¿ya? Entonces, se le especificó de que únicamente todos los documentos que a mí me llegue serán los estudiantes habilitados más las anteriores presentaciones que ustedes hubiesen hecho, ¿ya? No sé si tienen algún comentario respecto a lo que estamos especificando sobre el examen y sobre el proyecto. ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a llamar primeramente lista ya, y en cuanto al proyecto también tengo 10 grupos conformados en la plataforma. De los 10 grupos solamente me llegó 7 ya. Solamente hay 7 grupos que llegó, entonces esos 7 grupos yo le voy a llamar en este momento lista, van a decir presente, para que podamos ir avanzando y poder ya saber quiénes están presentes, ¿sí? Ahora vamos a empezar por el grupo A. A ver, del grupo A, prenden su micrófono, por favor, cuando les toque decir presente y luego lo deshabilitan, ¿ya? Cámara, Ortiz, Alice. Buen día, ingeniera, presente. Buen día, ok. Ya, Chura, Maribel. Mamani, María Elizabeth. Nina, Cristian Yamil. Rodríguez, Castro, presente, Diego Daniel. ¿Quién está presente, Yamil o Diego? Nina Aguilar. Ya, Nina Aguilar. ¿Y Rodríguez? ¿No está? Vamos con el grupo B. Ingeniera, presente. Mamani Velarde. Mamani Velarde, María Elizabeth. Sí. Ya. Listo, vamos con el grupo B. Cuisa, Ariel Gustavo. Delgadillo. Presente, ingeniera. Ya. Machado, Vargas, Dayana. Maita, Gallardo, Jefferson. ¿De este grupo solo está Laura? No, Jefferson también está presente, ingeniera. Presente. Machado, presente. Pero no dice presente. Creo que tiene problemas con su micrófono. Lo que pasa es que cuando estoy compartiendo me desaparecen a mí aquí la parte de los participantes. Sí, en el chat ya escribió Jefferson que está presente, ingeniera. Ya, a ver, para los micrófonos van a tener que habilitar, ver la posibilidad, porque el día jueves todos tienen que estar con micrófono y con cámara, por si acaso para el examen parcial, todos cámaras encendidas y su micrófono obviamente debe funcionar porque tienen que defender su trabajo. Ya, ingeniera Dayana, ingeniero Machado Vargas Dayana también está presente, acaba de escribir por el medio del chat, ahí aquí en Zoom. Ya, pero por eso le digo, ¿no? Siempre traten de habilitar justo cuando son presentaciones o más que nada exámenes, ¿no? En los exámenes sí o sí tienen que defender. Ya, el grupo C, el grupo D no llegó su trabajo, no lo enviaron, entonces nos vamos directo al grupo E. Grupo número 5, que es el grupo E. Álvarez, Cáceres, Yesenia. Presente. Lino Ingeniera. Mendoza. Presente, ingeniera. Presentes Natalí o Yesenia. Las dos, ingeniera. Liz. ¿Las dos Natalia están? también. Ya. Y Lujo. Presente, Robert ingeniera. Cristian. Ya, Lujo. Tabuada, Frías Dailer.
Valenzuela Rodríguez Luis Fernando. Presente, ingeniera. Ya, de este grupo entonces no está Álvarez ni Taboada, ¿no es cierto? Sí, exacto, no están presentes, ingeniera. Ok. Seguimos con la lista, ya vamos con el grupo F. Atento lo del F. Ali, Gabriel. Presente, ingeniera. Ya. ¿Cómo vamos con la realidad aumentada? He visto que le faltan varias cosas a Ali. A ver, antes que continuemos. Gabriel. ¿Cuál? Hay varias especificaciones que no han colocado respecto a la realidad aumentada. ¿Qué software están usando? ¿O es que no lo han documentado? Pusimos la parte de software, ingeniera, la que vamos a estar usando. Han colocado, pero lo que pasa es que no hay el procedimiento, cómo lo van a usar, todas esas cosas. ¿Todavía no lo tienen claro o cuál es el detalle que están usando? No, todavía no lo tenemos bien claro cómo lo vamos a estar usando. Ya, porque no he visto. Lo que pasa es que en una planificación se especifica. Entonces era para poder ver la modalidad que ustedes están haciendo. Miranda. Presente. Ya. Rodríguez Salazar. Está presente, pero sin micrófono. Ya escribió en el chat también. Bueno, ya. Entonces, me parece que eran más ustedes. ¿Qué sucedió? ¿Son 3 nada más? Uno retiró y otro no pudo adicionar. Ya, pero se están quedando con los 3 que van a continuar el trabajo, ¿no es cierto? Sí. Ok. Continuamos con el grupo G. Choque Centeno. Presente, ingeniera. Ok. Guevara. Arnold. Presente. ¿Ya? Montaño Diana. Román Juan Andrés. Y Santo Vargas Luis Fernando. Sí, presente. Ya. Santo Vargas. Entonces, Santo, Guevara y Choque del grupo G. Continuamos con el siguiente grupo. El grupo 8. Asturizaga, Marco Antonio. Presente. Coyo, Jonathan Wilson. Presente, ingeniera. Ya, Ewes, María Elena. Presente, ingeniera. Ok. López, Almendra, Gisán, Salim. Presente, ingeniera. Ok. Y el último joven, Velasco, Torrico, Mauricio. Presente, ingeniera. Ya están todos entonces. ¿Cómo vamos con las transacciones? No se olviden que deben ingresar ahora al primer sprint. Ustedes deben empezar por lo que es apertura de cuenta. La apertura tiene que ser de forma presencial y virtual, ¿ya? Para este grupo, cuando empiecen a hacer los sprints. Ya tienen, no sé, el procedimiento de cómo hacer aperturas de las cuentas, más que nada las transacciones. Las transacciones deben estar habilitadas de forma virtual y de forma presencial para que se pueda hacer un retiro, un depósito, lo van a hacer presencial, no sé, todo eso, no sé si ya lo vio el grupo. Esto también hay que verlo un poquito más detallado, no lo he visto muy bien en su trabajo. ¿Cómo están pensando hacer los procedimientos? Asturizaga. López Almendra. Sí, ingeniera, estamos viendo esa parte que usted mencionó, las transacciones de hacerla de manera virtual y presencial. No lo tienen claro, ¿no? Lo que pasa es que tampoco he podido ver en su lista, digamos, ¿no? Cómo lo están haciendo. No se olviden que la transacción debe ser permitido mediante, va a ser un caso de uso o un requisito funcional, tanto web como móvil. La mayoría de la gente a veces lo hace vía móvil, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene que estar habilitado bajo esos dos entornos, esas dos modalidades. Eso es lo que quiero es que lo vayan viendo. Pasa que ustedes me tienen que definir
cuáles son los que van a ser mediante web y mediante móvil, pero justamente eso que es transacción debe ser permitido, si usted quiere, mediante la parte presencial cuando se va, digamos, ¿no?, al lugar donde se va a poder realizar, no sé, el depósito si quiere, o finalmente por medio virtual, pero bajo esa modalidad. No se olviden también los tipos de cuenta. Es que no lo he visto muy bien definido, no sé si es que todavía no lo tienen claro o faltó hacer la definición. Eso, por favor, tiene que estar un poco más explicado y más que nada dentro de la tabla de la planificación de sus tareas, porque son prioridades, ¿ya? Para este grupo. Está bien, ingeniero. Vamos con el siguiente, ¿ya? El grupo I. Para este grupo que están trabajando con el ERP, también su planificación tiene que estar bien clarita. También he visto que no lo tienen muy bien definido. Entonces deberían colocarlo bien. Y no se olviden que ya tienen su número de grupo. No sé por qué le colocaron número por definir o es que no lo actualizaron. ¿Qué sucedió con su nombre de grupo? ¿Se olvidaron, no? Nos olvidamos. Ya, porque ya saben que son el I, digamos, y parece que su carátula no lo vieron. Bueno, a ver, Chávez, Claros, Marvin. ¿No está? Escalante, Jennifer. Escobar, Melina. Franco, Martínez, Andrés. Llanos, Bedia, Liz, Soledad. Presente. Y Meléndez, Martínez, Sergio. Presente. ¿Y qué pasó con sus demás compañeros? ¿Están reuniéndose o es que ya abandonaron? Sí, están continuando la materia, ingeniera. Andrés, su computadora justo se está reiniciando ahorita y por eso no pudo conectarse. Ya, porque son 6 alumnos y de los 6 no hay ni la mitad, digamos, ¿no? Por eso la pregunta. No se olviden que como ERP no solamente tiene que ser una funcionalidad, debe demostrar de que tiene muchos módulos acoplados y obviamente está trabajando bajo ese criterio de lo que es un ERP. Yo imagino que han hecho la investigación de un ERP donde se hace la planificación de los recursos empresariales respecto a los módulos que maneja una empresa. Y esto como supermercado, no se olviden de que tiene varios módulos. Y además tiene la atención tanto presencial como virtual, y en la parte de virtual ustedes deben tener una especie de carrito, ¿no es cierto?, para que puedan ser enviados. Y obviamente aquí viene la parte móvil, donde la persona va a solicitar por medio de su móvil y ustedes van a enviar el pedido. Y en el envío de ese pedido ustedes tienen que saber si le llegó bien, no le llegó bien, o algún producto llegó en un estado no muy recomendable, digamos, durante el camino de repente se fregó. Todas esas características es que tampoco se ha podido observar en su tablita. Pasa que ustedes ya han definido o sea, en realidad la mayoría de los grupos tiene su trabajo dentro de una planificación de grupo. En esta planificación de grupo ustedes lo definen, pero este grupo no lo tiene definido. ¿No lo trabajaron? ¿Qué pasó con el grupo? Solo tienen su perfil bien, pero no tienen nada todavía de UML. Bueno, le faltan entonces varias características. Vamos a pasar a la parte de la tabla de contenido. ¿Pueden ver la tabla de contenido? Es que a veces se pierde cuando uno cambia los archivos. Sí, ingeniera, se ve. Sí. Ya, muy bien. Entonces, respecto a esta tablita de contenido que ustedes ya lo tienen en su trabajo, la parte de los aspectos generales que viene a ser su perfil, no se olviden que hemos hablado en varias ocasiones en que debe estar muy bien redactado. Entonces, volvemos a insistir de que si hay algún grupo todavía que no está muy claro su introducción, su objetivo, su alcance, que es el que delimita los lineamientos del trabajo, entonces deben ser actualizados. Por ejemplo, hablamos de la parte de los ERP, los supermercados. Por ejemplo, si ustedes le agregaran, por decir, algún tipo de funcionalidad al trabajo, se dieron cuenta cuando ya estaban haciendo su diagrama de clase que le faltaban
muchos aspectos dentro del trabajo, entonces obviamente no solamente será modificado el diagrama de clase, debe ser también actualizado su alcance. Lo mismo, por ejemplo, el grupo que hablamos de la parte de la banca, la parte financiera, de las transacciones y de las aperturas de las cuentas. De repente no lo tiene claro el panorama y el contexto de cómo va a enfocar o cómo va a trabajar bajo ese lineamiento del trabajo. Pero de pronto cuando usted ya lo va mirando, se va dando cuenta de que van apareciendo otros requisitos, otros aspectos que tienen que ver muchísimo para que ustedes puedan empezar a desarrollarlo. Entonces, cuando va haciendo su diagrama de clase, usted de repente agregó ahí unas clases adicionales. Se dio cuenta de que le hizo falta otro tipo de funcionalidad. Eso no significa de que el alcance se queda sin esa actualización. Entonces, usted tendría que venir aquí al alcance, o sea, cada grupo, estoy hablando de transacciones como un ejemplo nada más, porque todos los grupos deberían hacer la misma forma de poder actualizar su documentación, porque cuando yo hablo de un perfil es porque me da el lineamiento básico de lo que va a contener el trabajo. Y donde nos damos cuenta, obviamente, en el objetivo general, donde me dice los procesos que serán considerados para trabajar en el proyecto. Y no nos olvidemos que cuando hablamos de proceso en un objetivo general, repercute el título del proyecto. En el título debe estar también actualizado el proceso, de tal forma que solamente no leemos el título del trabajo, es decir, del proyecto, sabemos cuáles son los procesos que será involucrado en el trabajo para la parte de la implementación. Entonces, también debe ser actualizado, ¿ya? Es un poquito de énfasis para que ustedes puedan mirarlo y no se olviden que si el alcance ha sido actualizado, fíjense que donde describen el problema también debería ser especificado. O sea, lo que quiero decirle es que cuando usted lo descubre más adelante, no es que el perfil queda desactualizado, debemos volver a actualizarlo. Y no se olviden que la formulación del problema es el alcance espacial. Entonces, en ese alcance espacial usted deberá especificar y decir mediante ese párrafo la actualización de los nuevos procesos que serán involucrados en el ámbito del desarrollo del software. Entonces, esta primera parte es muy importante, ¿ya? Así que por favor lo colocan, porque si esto está bien, yo me imagino cuando han mencionado los elementos y todo lo demás y los procesos, los nuevos procesos que ustedes lo ven. Entonces, todo esto del perfil obviamente tiene que ser totalmente especificado para que usted pueda ver. No se olviden que la primera parte terminó con un modelo de dominio. Esto no es más que un diagrama de clase como primera capa de presentación del trabajo. No significa que este modelo de dominio es el mismo. Debería estar mejorado y actualizado cuando usted ha hecho su diseño de los datos, ¿ya? Trabajaron con el capítulo número 1, que no es más que un marco teórico, que ustedes lo han trabajado en la parte básica, se puede decir, de todo lo que se verá como política de trabajo dentro de la funcionalidad que existe en cada uno de ellos. En esta parte número 2 hay grupos todavía, fíjense, que no lo han especificado muy bien. La idea aquí es que cada proyecto me indique el desarrollo del software que va a ser de todo lo que viene a ser las aplicaciones, tanto en entorno móvil como en entorno web, pero que ustedes me especifiquen las herramientas que ustedes utilizan. Por ejemplo, sabemos que todos los proyectos son de tipo SaaS, es decir, son software como servicio que estará en la nube. Significa que usted tendrá un servidor en la nube donde trabajará primeramente con el ámbito de los datos, que es lo que han trabajado en este receso, en el diseño de los datos. Esto viene a ser la parte del backend, es decir, todo lo que estoy trabajando primeramente en el ámbito del servidor de los datos.
Entonces, mediante este tipo de modalidad, usted me tiene que explicar aquí, fíjese, qué se llama la base de datos que está usando. Por ejemplo, si alguien me dice que lo está haciendo en Postgres, debería hacer la especificación de la parte de Postgres. Me debería dar el sitio, el lugar del proveedor de Internet donde usted lo va a subir en la nube. O sea, me tiene que especificar todo ese ámbito, ¿ya? No solamente me tiene que decir, bueno, uso Postgres por este tipo de beneficio, por esta bondad que tiene, digamos, ¿no? O sea, debe ser, por eso dice, herramientas tecnológicas para el desarrollo, todo lo que usted está usando. Tanto en el ámbito web, por ejemplo, para la parte web, usted me dice, estoy utilizando PHP, de repente está utilizando Framework, o está usando, no sé, otro tipo de modalidad, está usando otro lenguaje de programación porque ameritó el caso de que usted lo haga, porque lo sigue trabajando en la parte de lo que viene a ser el backend, el frontend y la parte móvil. Entonces, usted me especificará, ¿no? Las herramientas que yo utilizo en la parte del backend, todas las herramientas, entonces me lo cita. En la parte del front-end me especifica todo del lado del cliente cuando son los procesos involucrados a la web. Y luego la parte móvil. O sea, en la parte móvil, ¿qué está usando? ¿Cuál es el lenguaje de programación que usted está usando? ¿Un React Native, Android Studio? ¿Cuál está usando? Entonces, eso es importante. Por favor, los grupos que no lo han citado, porque hay grupos que sí lo citaron, otros no, solamente han escrito algunas cosas, otros me han puesto hasta conceptos. No hay ningún tipo de concepto, son herramientas que ustedes van a usar. Por eso dice aquí que usted mencione tanto en la parte web, qué lenguaje de programación en la web, qué lenguaje de programación en aplicaciones móviles, qué lenguaje de programación del lado del cliente, qué se llama su base de datos, qué sistema operativo soporta. Entonces usted me dice, esto es móvil, pero solamente es Android, pero alguien utilizará un lenguaje de programación que no solamente son para los sistemas operativos Android, sino que para la parte de iOS también funciona sin ningún tipo de dificultad, porque el lenguaje de programación que está utilizando no tiene frontera, es decir, no solamente como Android Studio, que solo es para Android, tiene de repente la capacidad de que no importa qué sistema operativo tenga la parte móvil, el celular que va a usar, y sin ninguna dificultad lo hace, ¿ya? Entonces, esto es una directriz, por favor, actualizamos todos los grupos que no lo tengan, pónganme las herramientas, con el hecho de leer las herramientas ya yo sé, entonces las herramientas que ustedes están usando. Esto ya lo presentaron, pero debe ser actualizado para los grupos que no lo han especificado claramente. Luego, el capítulo 2, que lo han avanzado también, no se olviden que aquí es la aplicación del marco de trabajo del Scrum, que hay grupo que no me lo ha desarrollado, es decir, no lo ha colocado, no sé cuál ha sido su problema, pero no está. No se olviden de que deben especificar los roles del proyecto. Esos roles lo hemos hablado varias veces, entonces ahí está la especificación. Aquí me tienen que hacer una planificación de actividades, pero las planificaciones no pueden ser frías, ¿no es cierto? Alguien lo tiene que hacer. Entonces, no solamente usted me tiene que citar las tareas y las actividades de la tablita. Todo el equipo, en síntesis, todos ustedes que están dentro de un grupo, son los diferentes roles que van a tener y se van a hacer cargo de alguna actividad. Entonces, todas esas actividades deben ser demostradas. Normalmente, para ser desarrollado dentro de los modelos, ustedes me tienen que especificar aquí cómo ustedes pretenden trabajar. Ante esto, miren, no lo confundan, esto es marco teórico, son definiciones que ustedes han capturado de algunos libros o de alguna fuente bibliográfica. Pero a partir del capítulo 2 es cómo ustedes van a hacer la aplicación de Scrum. Entonces, aquí me hablará usted la planificación, por ejemplo, del encuentro diario, de los sprints, cómo usted lo pretende hacer, todo lo que usted va a colocar dentro de cada uno de los sprints. En el sprint 0, por ejemplo, alguien me dice, mi sprint 0 ha consolidado en que todas las tareas se han identificado y se ha hecho la parte de la base de datos. De repente lo han hecho en el sprint 0, ese ha sido su trabajo. Entonces, ese es el punto de partida. Ese viene a ser el punto de partida que ustedes lo están haciendo. Entonces, aquí debe estar especificado.
Entonces, ¿cómo ustedes pretenden hacer las revisiones? ¿Cómo ustedes van a hacer la parte de la retrospectiva en caso de que hubo dificultad, hubo algún impedimento, no salió como ustedes pensaban hacerlo? Entonces van a tener que volver nuevamente a ver qué es lo que ha sucedido, a revisarlo, a corregirlo, o tal vez a veces hasta cambiar el objetivo en el cual ustedes pretendían hacerlo, pero debería salir con las condiciones adecuadas, ¿sí? Es por eso que se pidió en este punto 6 la planificación del Scrum. O sea, cómo ustedes pretenden colocar en un elemento más que nada de la pila todas las tareas que ustedes pretenden hacerlo, en realidad el total del sprint, es decir, estos 2 meses de programación que van a tener. Para eso, fíjense, esto me gustaría que esté incluido, pero no lo he podido ver. En algunos grupos no lo tienen, no lo han hecho. Vamos a recurrir a los modelos de UML, que usted lo conoce muy bien. No se olviden de que Scrum es un manifiesto ágil. No le va a proveer sistemáticamente como una metodología que le diga, haga el número 1, paso 2, paso 3. No. Usted puede usar el modelo que usted mejor conozca. Por eso le dice, Scrum son unas buenas prácticas y disciplina en la ingeniería del software. Entonces, ¿qué conocen ustedes? Los modelos de UML. ¿Qué es UML? No es una metodología. Son modelos que usted lo puede usar en el momento que usted lo solicita o lo necesita. Entonces, como usted conoce UML y son modelos que deben ser usados, mire, aquí yo le pedí que me hagan una lista, pero no lo he visto. Lamentablemente los grupos no lo han trabajado, o es que no se han reunido y lo único que han hecho es la base de datos y me lo han enviado. O sea, no era solamente hacer la base de datos, sino establecerme esta planificación, que es demasiado importante. Usted me tenía aquí que describir todo el sprint completito, todas las tareas que usted involucra en los procesos que será desarrollado. Y para dejar de ser, fíjese, nada más tarea de sprint, aquí tiene que elaborar una tabla. Miren, los que no lo han hecho, por favor, sí o sí me lo tienen que actualizar porque es la directriz que voy a tomar en cuenta. Usted me tiene que hacer aquí la lista de todos los casos de uso de su trabajo, de su proyecto. En esta lista de casos de uso, usted me tiene que decir cuáles son los casos de uso de tipo web y cuáles serán los casos de uso de tipo móvil. Por ejemplo, en el caso de la transacción que estábamos hablando del grupo anterior, una transacción, dígase un depósito, por decir, o una transacción donde usted quiera de repente hacer una transferencia a una cuenta. Usted puede asomarse a la entidad financiera de forma presencial y hacer ese depósito. Pero hoy en día sabemos que por la cuestión de que en la mayoría de los casos la gente prefiere hacerlo de forma virtual, lo hace desde su equipo. Cuando yo hablo equipo, puede ser la parte móvil o puede ser su computadora. Entonces, ahí me dirá, este caso de uso es web y también es móvil. Van a tener ustedes algunos casos de uso que lo van a trabajar en ambas modalidades. Será desarrollado mediante un celular o puede ser mediante web, es decir, un equipo de computadora donde usted lo va a poder hacer. No se olvide, el grupo de transacción debería tener una restricción. La mayoría de los bancos tienen seguridad. ¿Qué significa esto? Que cuando usted va a ingresar a su cuenta, debería tener su clave. Entonces, esa clave debe pensarlo cómo usted lo va a hacer. No permite también hacer una transacción si no tiene una clave para poder hacer ese tipo de transacción. Entonces, usted tiene que saber cómo lo tiene que especificar. O sea, cada grupo, cada funcionalidad, usted lo tiene que conocer. No se olvide de eso. Por eso es que cuando usted define su caso de uso, sabe las tareas que vienen involucradas, porque esto viene del alcance. Entonces, esto es muy importante porque esta lista viene del alcance, no se olvide.
Ahora, usted tiene un diseño de datos, ya tiene su diagrama de clase, tiene una referencia mucho más precisa en el ámbito de los datos. Entonces, su lista de casos de uso, por favor, lo quiero ver de todos, no solamente de algunos, de todos, porque este viene a ser lo que usted va a hacer en los 2 meses, esta lista completita. Luego, quiero ver cuántos paquetes ustedes van a tener. Miren, que tampoco he visto en algunos grupos. En algunos grupos sí me lo han hecho muy bien, pero otros lo han saltado. No sé si es que no se reunieron, no sé qué es lo que sucedió realmente, solo ustedes pueden saberlo como equipo. Pero todo esto que está aquí debe estar especificado, ¿ya? Por eso es que necesito nuevamente que ustedes vuelvan a este punto, no es que se van a avanzar, vuelvan a ese punto porque lo volveré a revisar prácticamente completo cuando ustedes me presenten la siguiente semana todas esas características. Colocar acá cuáles son los prototipos principales. Por ejemplo, si esto fuera del banco, yo por lo menos debería tener lo más importante. Cómo hago una apertura de cuenta y cómo hago una transacción. O sea, lo más relevante, es decir, lo que más se destaca en mi trabajo. Esos prototipos debería estar acá visualizado para poder verlo. Luego decía el desarrollo, o sea, ¿cómo usted pretende hacerlo? Mediante este punto, desarrollo de la fase del Scrum, por ejemplo, a ver, si yo agarro cualquier grupo, el grupo B, el grupo A, a ver, el grupo número 1. Por ejemplo, ese punto que escribió, a ver, para que ustedes vayan mirando. Miren, desarrollo de la fase del Scrum, página 56, pero bueno, no tiene el acceso rápido del link. En este sector, cuando ustedes lo dicen, miren, no tiene justo la especificación que se quiere ver. Por eso le digo, debe estar totalmente identificado todo lo que va a ir. Planificación del Scrum, miren, tienen el elemento de la pila del Sprint, este grupo. Este grupo, miren, este grupo ha copiado no sé de dónde, ¿lo ven? Ni siquiera ha tenido lo ha iniciado el 25 de julio. ¿Este grupo es repetido? ¿Por qué julio? A ver qué dice el grupo. El semestre empezó en noviembre y el proyecto lo iniciaron el 25 de julio. Significa que fue copiado de otro grupo, ¿no es cierto? Miren, ustedes mismos se venden, ¿no? Este grupo es copiado de otro lugar, ¿lo ven? Y luego dice que empezaron el 25 de julio, lo han programado para 7 días. En realidad debería empezar el 24 de diciembre si es que lo ha empezado. Pero aquí dice 25 de julio. ¿Qué pasó con este grupo? A ver, ¿quién está? Grupo A, 1. ¿No está este grupo? ¿No hay ningún integrante? ¿Ningún integrante? Mamani. María Elizabeth, ¿qué ocurrió con esto? María Elizabeth. ¿Se salió? Ingeniera presente. No, estoy aquí. Va a disculpar, ingeniera, es que nosotros nos estábamos basando como un modelo referente y a última hora nosotros hicimos y así que lo más rápido pudimos enviar. Va a disculpar. Porque tienen una fecha atrasada. Pueden utilizar modelos, eso no hay problema, porque los modelos son modelos, ¿no? Pero ustedes, ¿de qué tienen que preocuparse? De que la fecha siempre tienen que estar igualita, tienen que tener característica en determinado tiempo. Fíjense, están tomando una semana. Se supone que en esa semana ustedes tienen que hacer característica con tareas bien definidas. Por ejemplo, si usted me pone análisis terminado, no sabemos ni qué hay ahí adentro. O sea, esto como genérico es válido, pero no como tareas hechas. ¿Ya? Esto es algo muy genérico, ¿lo ven? Yo no puedo colocar diseño si es que no tengo la capacidad de poder especificar. A ver, vamos a mirar aquí esta tarea. Por ejemplo, hice una entrevista con el Product Owner en la parte del análisis.
Ha creado un perfil, hizo una parte de preparación, dice. Ha hecho la explicación de todo lo que viene a ser la funcionalidad de cómo va a poder trabajar dentro del esquema. Entonces este no está claro. O sea, cómo está acá no está claro, pero sin embargo ustedes le han dado el esfuerzo, el tiempo, ¿no es cierto? Entonces todo eso, como le digo, miren, basándonos nada más en uno de sus trabajos que ustedes han hecho, no está claro. Eso es lo que quiero que acá me definan y me lo arreglen. En realidad el número 2, sí, el punto 6 y el punto 8 tienen que estar bien clarito. No sé si Elizabeth lo entendió. Sí, ingeniera, nos vamos a organizar mejor nuestro grupo para ya no se dar olviden una que buena estamos, presentación. ok, en la recta final, jóvenes, todos 2 meses se pasa volando, entonces yo le voy a revisar cada 8 días sus iteraciones. Cada 8 días voy a revisar las iteraciones a partir del sprint. Es por eso que ahora yo quiero que me hagan la parte de los requisitos. En los requisitos, fíjense en este capítulo 3, que viene a ser la parte de requerimiento, ustedes me tienen que colocar el propósito, el ámbito del sistema y el equipo Scrum, y ahora como requisito. Las funciones del producto, cómo ustedes tienen que empezar a trabajar respecto a lo que usted va a ir, qué tipo de producto va a generar, cuánto módulo usted tiene, es por eso que los paquetes que deberían ser definidos antes tienen que estar bien hechos. Los requisitos específicos, usted me tiene que decir aquí, ya bien descrito, cuánto sprint va a tener el trabajo. Por ejemplo, usted como proyecto ha decidido hacer 4 sprint, entonces va a tener usted aquí 4 sprint, entonces usted me tiene que decir qué va a hacer en el sprint 1, qué va a hacer en el 2, qué va a hacer en el 3, qué va a hacer en el 4. Si usted lo tiene muy bien definido eso en la primera parte, donde se especificó que es el capítulo número 2, aquí fácilmente vamos a saber cuáles son las tareas involucradas y por medio de este sprint nos vamos a guiar. Cada vez que usted me diga este es mi sprint número 1, nosotros vamos a poder hacer el seguimiento, ¿lo ven? Es por eso que para estos requisitos de cada uno de los sprints se va a representar ya algunos artefactos. Por ejemplo, aquí usted puede utilizar una tabla, un prototipo para algún sprint en particular, es decir, si es el 1, si es el 2. Requisitos no funcionales, por ejemplo, estábamos hablando de la parte financiera, cuáles son las restricciones de seguridad que ustedes están utilizando. Entonces, la política de seguridad y todo lo que usted tenga que citar, todos esos son los requisitos no funcionales que tienen que explicar para el proyecto, ¿ya? Todo ese tipo de restricción. Las historias de usuario, o sea, cuál va a ser el formato en esta historia de usuario que usted va a usar. Y sobre todo, fíjense, aquí me gustaría que utilicen un software donde le haga la planificación de la planificación de tarea, en función a la tarea y el tiempo. Por ejemplo, uno de ellos son los diagramas de Gantt, donde usted me ponga sprint 1, sprint 2, sprint 3, sprint 4 y me salga todas las tareas que usted lo va a empezar a trabajar durante el tiempo. Por ejemplo, ustedes, la tarea o su planificación debería estar hasta la primera semana de marzo. Es ahí la parte final que lo deben presentar para que puedan tener el ámbito y el alcance de la planificación del sprint. La parte de diseño lo dejamos todavía, no lo toquen todavía, lo dejamos. Toda la parte de lo que es el modelo C4 lo tocamos después. Lo que han trabajado es en esto, en esta parte de acá. No se olviden que ustedes han hecho una base de datos y la base de datos que ustedes han hecho, ustedes saben si está bien, si está mal o qué le falta. Y si usted considera de que esa base de datos no está cumpliendo el objetivo que usted tiene tiempo de acomodarlo. Acomódelo, vea cómo está, porque esa base de datos yo lo voy a revisar con el sprint número 1. Entonces, tiene tiempo de mejorarlo, de actualizar su documento y poder trabajar bajo ese ámbito. Entonces, el diseño lógico debe tener estas características y el diseño físico, su consulta me gustaría verlas también para que podamos tenerlo documentado. Coloquen su pregunta y su respuesta, ¿ya? Su pregunta y su respuesta para que ustedes, a medida que ustedes lo van colocando, se vaya especificando todas las características. Con esto yo me doy cuenta del volumen de información que tienen. No se olviden que deben poblar su base de datos, que significa de que los datos deben ser no rellenados con cualquier información,
sino con los datos que a usted le da la referencia que de verdad está sacando ese tipo de información correcto en la medida en la cual usted necesita visualizar. Luego vienen algunos procedimientos almacenados que me imagino que recién van a comenzar a hacerlo, y algunos trigger o disparadores que actualizan su trabajo. Por ejemplo, si esto es un inventario y quiero yo darle la salida porque se vencieron los productos en mi inventario, entonces lo mínimo que debo tener es un disparador para que yo diga, de estos 100 productos, 30 estoy dando de baja, han quedado 70. Ustedes lo saben muy bien eso. Donde quiero que empecemos a trabajar es en el sprint número 1. Miren, estamos ya en esto de acá, implementación. Entonces vamos a trabajar con requisito, con implementación. Requisito, ese requisito tienen que hacerlo, y la implementación. Obviamente, para hacer los requisitos debería estar hecho lo que ya deberían haberlo terminado en la presentación que hicieron, todo lo que es la parte donde se ve exactamente cuáles son los casos de uso y cuáles son los paquetes que deberían tener involucrados. ¿Cuál va a ser el formato que van a seguir por cada sprint? ¿Ya? Miren, desarrollo de la fase de Scrum. Lo primero que quiero que me hagan, antes que yo empiece con mi Sprint 1, el inciso A, lista de casos de uso del Sprint 1. Como usted tenía ya los casos de uso, por eso le digo que es muy importante que me describa, donde ya en el capítulo número 2, en ese momento usted me tiene que decir que tiene, no sé, como 50 casos de uso. De los 50 casos de uso citados, que será todo el trabajo, usted me dice, mi primer sprint estoy haciendo 6 casos de uso. Los 6 casos de uso tienen que estar aquí citados. Los 6 casos de uso yo tengo que saber si es web y móvil, o si es un caso de uso web, o si es un caso de uso móvil, que será revisado. Para los 6 casos de uso que usted va a usar, solamente me va a el uso que corresponde al sprint 1. Por ejemplo, usted me dice, en este sprint 1 voy a hacer mi inventario. Entonces, ¿quiénes están? Está el producto, está el inventario, porque sucede de que tengo de repente un inventario central y tengo varios depósitos, depósito 1, 2, 3 o varias sucursales. Además que los productos se mide por familia, lo puedo clasificar por marca, por modelo, aparecen varias clases, ¿no es cierto? Todas las clases involucradas en los casos de uso, ese será mi diagrama de clase. No puede aparecer el proveedor porque no estoy haciendo compra. No puede aparecer de repente la parte de contabilidad si es que lo tuviera. ¿Por qué? Porque pasa que no es parte. No puedo aparecer el cliente porque no estoy haciendo venta. Entonces, de todos los casos de uso que usted me enliste para el sprint número 1, el diagrama de clase así bien chiquitito queda, miren. Entonces ya yo sé, cuando lo revisamos, lo miramos, sabemos quiénes están involucrados, en la base de datos cuáles serán las tablas que serán afectadas tanto para su actualización. De repente cuando usted inserte la tupla o puede hacer la consultita y poder visualizarlo. Y lo más importante, ¿cuál será el objetivo del sprint que usted persigue en el sprint número 1? Así hacemos con el sprint 1, con el sprint 2, con el sprint 3, con el sprint 4. No sé si van a tener 4 o 5 sprints, ¿ya? En este sprint 1, usted me hace una tablita de todo el personal y los roles del proyecto. Entonces usted me dice, el Scrum Master hoy día es Elizabeth, por ejemplo. La parte del Product Owner, en este caso, es Roberto, y así lo vamos citando. Por cada sprint, ustedes van a poder colocar roles. Cada sprint va a tener usted diferente rol, ya lo hemos comentado eso varias veces, va a tener distintos roles. Entonces me hace la planeación de todas las iteraciones que usted pretende hacer en el Product Backlog. Entonces, en el 5.2, usted me tiene que decir cuáles son las tareas del Product Backlog. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Me va a elaborar una tablita de tarea con el rol y el tiempo que va a ser utilizado. Como usted aquí dice que van a ser 6 casos de uso y usted aquí lo está dividiendo en tarea, entonces, para cada tarea, no es para cada caso de uso, para cada tarea,
usted le va a hacer la historia del usuario y le va a hacer su prototipo. Su historia de usuario y su prototipo. Ahora, desarrollo del sprint. Miren, ¿qué es lo que usted me va a presentar? Este sprint usted me dice que va a durar 7 días, una semana. Entonces, ¿cómo lo va a presentar? En este desarrollo del sprint, usted va a tener reunión de planificación. Tarea 1, 2, 3 le tocó a Elizabeth. Elizabeth va a trabajar con eso y diariamente me va a decir si lo terminó, si tuvo algún impedimento, alguna dificultad, si lo está modificando, si lo está revisando, no sé, todo lo demás. Por eso es que tiene una reunión, una revisión del sprint. Tanto la parte diaria como la parte de la revisión y la retrospectiva son cuando ya se van avanzando por cada una de las tareas, se van consolidando, se van diciendo que está bien o no está bien para volver a revisar. Entonces, en una tablita, usted me va a detallar cuál de esas tareas ha tenido la revisión. Entonces, esa tarea es la que se va a ir especificando. ¿Qué tipo de artefacto usted me va a mostrar por cada uno de los sprints? Me va a hacer un gráfico, estos son gráficos, donde en ese gráfico usted va a tener las tareas y los datos, porque no se olviden que esta es una proyección, son datos estadísticos. Entonces, usted tenía una planificación que decía que iba a durar esto 1 día, 2 días, o 8 horas, 10 horas, pero pasa que ahora ya lo resolvió, ya lo desarrolló. Usted dijo que duraba esto 4 horas, pero sucede que le tomó 10 horas. Entonces, cuando yo mire la gráfica con lo que ustedes habían planificado y con lo desarrollado, se va a ver pues 2 curvas, digamos, ¿no? Donde se va a poder visualizar la planificación y lo demás. Entonces, ¿qué van a presentar? Los dos, el boom down, el boom up, y la gráfica de esfuerzo y dato de esfuerzo debería estar ahí citado. Toda la tablita debe estar dado ahí dentro de cada uno de ellos. Y lo más importante, no se olvide que usted tiene un muro, la pizarrita. En esa pizarrita usted debe tener todas las tareas que están siendo planificadas y desarrolladas en este trabajo. En esa tarea va a tener varias columnas, cuáles son las tareas que ya ustedes lo están haciendo, cuáles son las tareas que ya fueron terminadas, cuáles son las tareas que todavía sigue pendiente porque ha tenido usted que volver a revisarla porque no funcionó, porque tuvo dificultad. Por eso es que tiene varios estados, y cada uno de esos estados son los que usted va sacando del backlog en el cual ha sido definido el conjunto de tareas. Este entonces es el formato para cada uno de los sprints. Este es el primer sprint que ustedes van a hacer. Cuando venga el segundo sprint, tendrá la misma característica, ¿sí? Entonces, esto, ahorita vamos a fijar una fecha. Las historias de usuarios, si quieren, yo se lo voy a subir esto de todos modos a la plataforma. Si quieren las historias de usuario, pueden tener este tipo de formato, donde ustedes lo puedan identificar, tener un nombre, tener un tipo de usuario. El punto estimado, en realidad, ustedes lo hacen por hora, por horario, cuántas horas les toma, ¿no es cierto? Algunas características que quieran asignar, algún criterio que quieran ustedes colocar dentro de cada uno de ellos, los requisitos no funcionales que usted quisiera especificar y las prioridades, ¿ya? Entonces, ese sería el avance que viene, ¿no? Esa sería la parte donde ustedes van a poder presentar el tipo de avance del proyecto. Por ejemplo, el día, a ver, vamos a ver cuándo revisamos el primer sprint. No solamente va a ser a nivel de documento, sino ustedes me tienen que presentar el avance de la implementación. O sea, vamos a ver implementación más. El día jueves 14, fíjense, el jueves 14 es la presentación del primer examen parcial. Entonces lo vamos a dejar, ¿el feriado cuándo es? ¿El 21 o el 22 de enero? El 22. Es el 22, ¿no? Ya, entonces el 21 es clase normal. Ya, el 21 entonces lo vamos a dejar para el 21. Miren, estamos hablando de varios días, no es que ustedes un día o 2 días antes lo van a hacer.
El 21, fíjense, lo van a hacer ustedes, la presentación del trabajo, pero el lunes 18, ¿ya? El lunes 18 deben presentar su documento para que yo tenga tiempo de mirarlo y ver qué espero de cada grupo. Hasta el lunes 18, que yo se lo voy a colocar también en la plataforma, serán los documentos recibidos, es decir, ustedes lo tienen que subir. Estos documentos debe tener la actualización, ya saben, de la primera parte que se explicó, de la parte del perfil, si es que ustedes tienen nuevos requisitos. Es importante que hagan su planificación, que es el capítulo número 2, que ya se especificó que deben hacer, y debería estar toda la parte de los requisitos, y más que nada, el primer sprint, el sprint número 1. Entonces, hasta el 18, cada grupo lo presenta, cosa que cuando ya venga el día jueves, ya yo pueda saber exactamente qué es lo que ustedes me están presentando, ¿ya? Si tienen algún tipo de pregunta de repente, ¿no entendieron algo? ¿Lo pueden hacer? ¿Qué pasó? Se han venido muy calladitos después del receso, ¿no? Sí, estamos muy Sergio, Meléndez, ¿qué quiere hablar? A ver. ¿Se mantiene, no, el día jueves la presentación del primer parcial? Sí, se mantiene. Ya. Ha sido modificado, no se olviden que debería ser hoy día. El primer parcial estaba para hoy día, ¿no es cierto? La vacación prácticamente ha sido una semana, entonces justo fue lo que se modificó. Entonces, próximo jueves el primer examen parcial. Para ese examen, no se olviden que el lunes deben enviar su documento. Los que no envían documento no pueden ingresar al examen del próximo jueves, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Ninguna? Bueno, ahí quedamos entonces, ¿ya? Hay harto por trabajar, joven, en el desarrollo del software. Miren, ni 24/7 alcanza. Cuando usted se pone a programar es donde mayor tiempo le consume. ¿Por qué? Porque sucede de que se tiene que hacer, o sea, no viene hecho, ustedes lo tienen que hacer. Entonces es a dedicarse a la programación, pero antes establecer todas las políticas que deben ser involucradas dentro de ese contenido. Ese contenido va a estar en la plataforma para que tengan la guía, ¿ya? Bueno, finalizamos la clase entonces. Hasta luego.